Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Has escuchado alguna vez la expresión en alguien, yo creo en Dios, soy creyente, pero estoy en contra de la iglesia, por eso no voy? O yo creo en Dios, soy cristiano, sí, pero estoy en contra de la iglesia. Y te dan una lista de razones por las que ellos no asisten a ningún lado, no van a ninguna iglesia. Seguramente sí, seguramente lo has escuchado más de una vez. Eh, pero yo me pregunto, ¿es posible? Digo, ¿es posible considerarse un hijo de Dios, un cristiano, y a la vez estar en contra de la iglesia? Bueno, a la luz de la Biblia, la respuesta es no, un rotundo no. No es posible. Y vamos a ver por qué. La Biblia nos enseña que la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia, aparece nada más que de la boca del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo está hablando con el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro, a través de una gran confesión revelada por el Espíritu Santo, él confiesa que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Mesías anunciado por los profetas. Entonces Cristo le dice, sobre esa roca, o sea, sobre esa declaración, sobre esa gran confesión que había hecho Pedro, él iba a fundar su iglesia. Y ahí aparece por primera vez, en referencia a lo que conocemos como la iglesia bíblica o la iglesia cristiana, la palabra iglesia. ¿Y qué es la palabra iglesia? La palabra iglesia, primero, que era un misterio revelado por el Señor Jesucristo a sus apóstoles, porque eso no estaba revelado en el Antiguo Testamento, sino que era un misterio que se reveló ahí a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y la palabra griega que se utiliza ahí para nombrar a la iglesia, que es eclesía, significa asamblea o congregación. Entonces, la iglesia no es nada más y nada menos que la congregación de los hijos de Dios, aquellos que, creyendo en el Señor Jesucristo, apartaron su vida al servicio, a la adoración y a la predicación de sus enseñanzas. Eso es lo que es, según la Biblia, la iglesia, la congregación de los hijos de Dios. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, describe el modo de organización según los dones que Dios le da a cada creyente para la formación, la organización interna, la dinámica interna de la iglesia, como así también las directivas para llevar adelante la misión que tiene la iglesia dentro de la sociedad. Seguramente has escuchado la palabra apóstoles, pastores, maestros, misioneros, líderes, los distintos servidores dentro de una iglesia. Y esos títulos, déjame decirte, que no son inventados por el hombre. Emergen de la Biblia, de la palabra de Dios, de la forma en la que el Señor ha dejado establecida de que tiene que organizarse una iglesia. La carta de Pablo a los Corintios nos enseña de que la iglesia es un cuerpo. Y en otra de las cartas de Pablo a los de Éfeso nos explica que la cabeza de ese cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Entonces, la iglesia es un cuerpo que tiene por cabeza al Señor Jesucristo. Entonces podemos concluir a la luz de las Sagradas Escrituras que la iglesia es el organismo por el cual Cristo hoy en día se manifiesta al mundo visiblemente. Es el único organismo por el cual el Espíritu Santo, a través de la iglesia o de las iglesias de todo el mundo, manifiestan el verdadero evangelio al mundo. Por consiguiente, considerar que uno es cristiano o es creyente o es un hijo de Dios, pero está en contra de la iglesia, está muy lejos de la verdad, está sumamente equivocado, ¿sí? Y sobre todo es antibíblico, ¿sí?, decir eso. Es antibíblico no querer pertenecer a la congregación de los llamados hijos de Dios. Que puedan haber tenido malas experiencias dentro de una iglesia, seguramente, como todos lo hemos tenido, nadie está libre de eso. La iglesia se compone de gente
que comete errores como todos, ¿sí? Y a la vez la misma palabra de Dios nos enseña que dentro del reino de los cielos, dentro de la iglesia, también crece la cizaña, ¿sí? También crecen los falsos maestros, también crecen los que hacen mercadería con el Evangelio. Y el apóstol Pedro dice que ellos ya tienen su condenación. Pero nada de esas cosas invalida la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Por tales razones, nadie se puede excusar de haber tenido una mala experiencia en la iglesia para nunca más asistir a una de ellas o ponerse en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos siempre esto: la iglesia es el cuerpo de Cristo, y estar en contra de la iglesia es estar en contra de Cristo. Entonces, te animo a que reafirmes este concepto acerca de lo que es la iglesia y amemos a la iglesia a la que pertenecemos, ¿sí? La iglesia tiene una misión y va a ser cumplida hasta el final de los tiempos, cuando sea arrebatada por el Señor Jesucristo. Será hasta la próxima y espero que te sea de bendición.